Primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un libro de una historia épica. Todos la conocemos. La batalla entre David y Goliat. El que no sepa esto, no tuvo infancia en Semana Santa. Porque en Semana Santa siempre todas las películas eran de David y Goliat, Moisés, Egipto, ¿cierto? Batalla. Y quiero ser breve. La verdad quiero ser bastante breve. Puntual en esta hora. Me llama la atención la historia de David. Dice la escritura. ¿La tiene ahí en su Biblia? Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 1. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, que es Efes-Damín. Un enredo de ciudades, ¿no? ¿Qué es lo importante de ese primer verso? Vamos a sacar unos principios, pero lo tengo que llevar a la historia primero. ¿Qué es lo importante de ese primer verso? En aquellos tiempos las guerras, se planeaban las guerras, como en el colegio. En mi país, cuando uno estaba en el colegio hace años, y uno quería pelear con un compañero de otro salón, uno se ponía de acuerdo: a la salida nos vemos, al lado de la caseta, al lado del poste. Y uno peleaba con qué podía pelear: con tijeras, con chacos, con reglas, con maletas, con cadenas. De verdad, uno amaba así en el colegio. Me imagino que aquí era igual, ¿o no? ¿No? ¿No era tan así o sí? ¿Será que somos muy violentos entonces? Bueno, allá uno se planeaba y uno se ponía de acuerdo en el colegio, que se empujaba, y para que los profesores o los rectores no le dijeran nada a uno se ponía de acuerdo a la salida. Y nos vemos en tal lugar, en tal cuadra, y se armaba la pelea, el tropel. En aquellos tiempos bíblicos las guerras se hacían de la misma manera, sobre todo por el clima. No en todas las temporadas se podía librar batalla, habían batallas específicas, habían meses, temporadas y lugares específicos para hacer la guerra, para que no hubiera ventajas. Pero lo que nos está diciendo este texto es que los filisteos se juntaron para la guerra sin planeación, sin logística, sin la diplomacia debida, y acamparon en un territorio que era de Judá. Todo lo que está diciendo ahí: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y lo siguiente que nos van a narrar los siguientes versículos es que del campamento de los filisteos, como no se había planeado la guerra, cuántos eran, contra quiénes eran, armas, en fin, dice que salió un gigante llamado Goliat y pronunció una amenaza, y ahí puso las condiciones. Repito, eso no es normal, eso es antinormal según el contexto bíblico. Quizás como lo desconocemos pensamos que así hacía la guerra, pero esa no era la manera de hacer la guerra. Y dice que se plantaron y Goliat dijo: envíenme ustedes uno de ustedes, de los ejércitos de Israel. Si él me vence, nosotros los filisteos nos vamos de su territorio y les dejamos el botín. Pero si yo lo venzo, ustedes se van y me entregan el botín. Y dice que así lo hizo durante 40 días y 40 noches. Amenazó al pueblo. Digo yo, no era tan valiente, porque si era tan valiente, pues no amenaza tanto, ¿no? Pedro que ladra no muerde. Pero dice que acá Goliat amenazó al pueblo. Era un hombre aproximadamente de 3 metros de altura, desde niño entrenado para la guerra, con armas, violento, tenía todo para pelear. Y dice que Saúl y sus ejércitos se llenaron de nervios y de miedo y de dolor, porque ¿cómo vamos a resolver semejante amenaza?
Bien, en ese contexto, semejante, ¿a qué sería hoy semejante? Un padre que se levanta una mañana en casa, una madre que se levanta de mañana a casa y entran al cuarto de su hijo, de su hija, y descubren, por ejemplo, que la depresión entró al corazón de su hijo. Una profunda depresión, y es como un gigante. No se planeó la batalla, no se planeó la guerra, y la depresión se entró a la casa y dijo: aquí estoy y aquí me quedo. Y si no les gustó, pues de malas. Es una historia parecida que una mujer un día entre semana, antes de dormirse, cuando llega a su casa, descubre que la infidelidad, el gigante de la infidelidad, se metió a su casa. No avisó, no puso condiciones, simplemente entró y dijo: aquí estoy y aquí me quedo. ¿A qué sería semejante esta historia a hoy en día? Es como un padre de familia que un día entre semana cualquiera de repente descubre que está en quiebra. La pobreza, el gigante de la pobreza se metió a su casa y le dijo: aquí estoy, aquí me quedo. Es lo que nos va a narrar esta historia de esta batalla. Un enemigo silencioso se mete al campamento, a tu propia casa, y te amenaza y te pone las condiciones y te dice: aquí estoy, aquí me quedo. De eso se trata esta batalla. Un enemigo entrenado, un enemigo fuerte, un gigante. Y no hay aparentemente cómo responder a la amenaza del enemigo. Y el escritor, después de describir el contexto de la guerra, en el versículo 12, cambia el ángulo de la descripción y dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Añade que los 3 hijos mayores, versículo 13, habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, Abinadab y Sama. Pero David era el menor, los mayores se fueron para la guerra. Ahora el escritor pone su foco sobre David e intencionalmente nos describe la familia de David. Hace que el lector está viendo una batalla, una amenaza, un enfrentamiento, pero de repente cambia el giro, el contexto, y pone nuestra atención en David. Y quiere que usted y yo sepamos acerca de la familia de David. ¿Por qué? Pues bien, lo que podemos sacar de esto que acabamos de leer de David, dice que era el menor de 8 hermanos. Los 3 mayores iban para la guerra. En el libro de los Números, Moisés estableció, cuando se hacían los censos, que los hombres mayores de 20 años debían ir a la guerra. Por lo tanto, si los 3 mayores fueron a la guerra, era porque tenían o 20 años o más de 20. Y si los 5 menores no fueron a la guerra, era porque tenían menos de 20. Y de los 5, porque eran 8, 5 quedaron en casa. Dice el escritor que David era el menor de esos 5. Así que pongámosle imaginación bíblica. ¿Cuántos años podía tener el mayor que se quedó en casa? 19. Porque si tenía 20, tenía que ir a la guerra. Entonces máximo el mayor podía tener 19 años. ¿Y el que le sigue cuántos años podía tener? 18, dicen algunos. ¿Y el que le sigue? No, pero hasta en su imaginación usted es cruel, ole. ¿Le pone a la mamá a tener hijos cada 3 meses? No, pero déjela descansar a la pobre. Parece una mamá conejo. Esta no. Dele tiempito, dele un respiro. No la ponga a sufrir hasta en la hipótesis. No, yo creo, pongámosle que el que le sigue, no 18, póngale 17. Bueno, y al que le sigue, si quiere, póngale 15 o 14. Y al que le sigue, al cuarto que quedó en casa, 13, 12. Y el último, David, entonces ¿cuántos podía tener?
Aproximadamente creen los teólogos que David aquí en esta historia no tiene más de 12 años. Nos van a contar la historia entonces de un niño no mayor de 12, puede ser menor de 12, pero de seguro no es mayor de 12. 13, 14 algunos, pero en su mayoría coinciden los estudiosos que tiene David 12 años en esta historia. Entiendo que aquí vinimos a un tiempo y hay muchos jóvenes en esta hora, ¿cierto? Mientras los grillos y los saltamontes quieren leer conmigo la Biblia. Aquí tengo 3 que parecen que se han convertido al Señor. Mientras no se coman la Biblia no hay problema. Bien, un niño de 12 años, el autor dice, yo quiero que ustedes pongan el foco. Hay un gigante, amenazó, se metió, puso condiciones. Y la respuesta de Dios ahora parece ser un niño. Dice acto seguido que el papá llamó a su hijo, a David, versículo 17, y le dijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos, toma ropa de ellos. Esto es lo más parecido a un soborno. Papá le dice: mire, llévele estos regalos y esta comida al jefe de los 1000, al capitán donde sus hermanos están, para que lo lleven la buena. El papá no sabe cómo está funcionando la guerra, no hay los medios, la comunicación tan directa, así que no sabe cómo está el enfrentamiento. Los hijos fueron convocados, los 3 mayores tenían que ir, y le dice a su hijo 40 días después: vaya, mire a sus hermanos y llévele un regalo, una atención al capitán. Lo que buscaba era que si se desataba un conflicto o estaban en medio del conflicto, no pusiera a sus hermanos al frente del ejército. Son las primeras bajas, póngalo bien atrás. Y David entonces sale. Ya sabemos la edad. Viene una pregunta: ¿por qué el papá mayor, Isaí, el anciano, de sus 5 hijos, manda al menor a esta misión? ¿Usted por qué considera que Isaí mandó a su hijo menor a esta misión? ¿Alguna idea? Preferiblemente bíblica. Porque David caminaba, ¿no? Era un hombre de confianza para papá, dice su merced. Bien. ¿Alguien más? Porque no tenía apariencia de guerrero, entonces no había amenaza, quizás. Bíblicamente dice que aquellos campos y aquellos territorios eran muy peligrosos. David muchas veces, caminando por aquellos campos, se enfrentó a osos y a leones. O sea que era un lugar peligroso, era un recorrido de amenazas. ¿Cómo a un papá se le ocurre mandar a un hijo en un territorio de amenaza? Es como que usted está en Resistencia y tiene que mandar a su hijo a Corrientes a hacer un pago con $20,000. Y tiene usted en casa a un grandulón de 19 años y a un chico de 12. Y lo tiene que mandar un día a las 4 de la mañana a hacer el pago. ¿A quién manda usted? ¿Al de 19 o al de 12? Ayúdeme. Al de 19. ¿Cómo a papá se le ocurre una misión riesgosa mandar al de 12 años? Y hay un detalle más adicional. Cuando llega a donde sus hermanos, ¿cómo lo recibieron sus hermanos? Dijeron: ahí llegó el pequeño David, el hermoso David, el bendito David. Dice la Biblia que cuando llegó David, sus hermanos corrieron a él y lo abrazaron y lo saludaron. ¿Cuántos dicen amén? El que dijo amén, dijo el pastor Robert, mentiroso. No amén, sino mentiroso. No, dice la Biblia que no corrieron y no lo abrazaron.
Dice el texto bíblico que su hermano mayor, Eliab, versículo 28, le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Mocoso, ¿para qué vino acá? Si sabía que sus hermanos lo llevaban en la mala, ¿para qué le lleva un detalle a sus hermanos con el hijo que no querían? Son muchos detalles. Pues bien, bíblicamente la conclusión es que papá y sus hermanos no querían a David. En el capítulo 16 el profeta llega a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. En aquel tiempo solo se ungían sacerdotes, profetas y reyes. Y cuando llegó a casa le dijo a Isaí: Dios ha escogido uno de tus hijos, lo va a ungir. Era evidente que no lo iba a ungir para sumo sacerdote porque no era levita. Era evidente que no lo iba a ungir como profeta porque no era de la escuela de los profetas. Así que por conclusión lo iba a elegir para ungir, para ser rey. Y su papá le presentó a sus 7 hijos. Y cuando de repente el profeta va a ungir a uno de ellos, el Espíritu le habla a Samuel y le dice: no mires lo alto de su estatura ni su buen parecer, porque yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Así que el profeta Samuel le dice a Isaí: ven, de ninguno de estos hijos Dios ha escogido, aquí debe haber otro hijo más. ¿Y qué le contesta el papá? Estos son todos mis hijos, aquí no hay más. El profeta le insiste, le dice: aquí tiene que haber uno más, porque Dios me dice que ninguno de estos es, pero es uno de tus hijos. Y Isaí le contesta que aquí no hay ninguno más. Y después de una conversación al rato, el papá se recuerda y dice: ay, verdad, ¿cómo es que se llama ese chino? Ni el nombre se acordaba Isaí. El pocalucha el pelado, ¿cómo se llama su hermano? El menor Y por ahí uno gritó: el David. Y dice: eso, el David. Ah, no, profeta, pero ese no, ese, créame que ese no. Y el profeta dice: no nos sentaremos en la mesa hasta que no venga el David. Dice que el David llegó, y apenas llegó el Espíritu le habló y derramaron sobre él aceite como una señal de consagración. Y desde aquel día el Espíritu de Dios venía y visitaba a David. ¿A qué papá se le olvida el nombre de un hijo? ¿A qué papá en medio de un desierto, en una misión peligrosa, manda al hijo menor con un encargo riesgoso? ¿Qué hermano cuando llega a visitar a sus hermanos con viandas, con comida, con regalos de su papá, en vez de recibir un abrazo, un afecto, es despreciado? Pues bien, solo uno que no es amado. Tendría coincidencia bíblica que en el Salmo 51, verso 5, David un día arrepentido y derramando su corazón delante de Dios, confiesa y afirma: en pecado me concibió mi madre. David parece que era un hijo ilegítimo, fuera del matrimonio. Traía vergüenza a Isaí, traía vergüenza a sus hermanos. Era el hijo que no era un hijo de honra, era un hijo de vergüenza. Por eso papá no lo tenía en cuenta. Cuando llegaba la visita: David, quite para acá, usted escóndase. Escondan a chino, al del pecado, al del error, al que nos recuerda la tragedia. Cuando había una misión peligrosa: manden al David, que si se pierde eso no se pierde mucho. Si le pasa algo, pues ni el nombre me acuerdo de él. Déjelo por acá que vaya. Y cuando sus hermanos lo veían, no les producía un afecto de hermandad, sino un rechazo, una repulsión de vergüenza. ¿Para qué has venido, pedazo de metiche? Quite de acá. Pero aún así David llegó al momento de la batalla, dice. Y cuando llega el momento de la batalla, dice el texto que David se acercó a saludar a sus hermanos y escuchó las amenazas de Goliat. Justo llegó. Léalo conmigo. Versículo 22. David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, el equipaje, y corrió al ejército cuando llegó. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos. Quería saber si estaban bien. Usted ya sabe cómo ellos lo recibieron. Pero mientras él hablaba con ellos, con los que le estaba preguntando, dice: he aquí aquel paladín, es decir, guerrero, que se ponía en medio de los dos campamentos,
que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Se refiere a las amenazas. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija, a la bonita, no a la fea, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para provocar a los escuadrones del Dios viviente? Le cuento la escena, imagínela. David llega y saluda, y cuando está saludando y preguntando por sus hermanos, aparece Goliat en una montaña y hace la amenaza que durante 40 días y 40 noches venía haciendo. El día 40 llega y Goliat grita. Pregunta: ¿qué contestó David cuando escuchó la amenaza del gigante? Ayúdeme a predicar, métale fuerza. Mientras yo intento sacar de mi vaso saltamontes que han visto en él una piscina. Ayúdeme usted a predicar. No, mentira, no tengo, tranquila, no. Déjenlos que ellos también necesitan beber. No solo el predicador tiene sed, saltamontes también. Ayúdeme a predicar. ¿Qué hizo David cuando escuchó la amenaza de Goliat? Lo retó. ¿Qué más? ¿Qué hizo David cuando escuchó la amenaza de Goliat? Uno más. Quiso matarlo. Muy bien. ¿Qué hizo David cuando escuchó la amenaza de Goliat? Bíblicamente, David no hizo nada. Lea Biblia. Lea Biblia. David no hizo nada. Míralo, vuélvalo a leer. Mientras él hablaba con ellos, versículo 23, he aquí aquel guerrero que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, las amenazas, y las oyó David. Versículo 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, y viene una pregunta en el texto, mire la pregunta: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿A quién le hacían la pregunta? La escena es esta: David llega, el gigante sale y todo el ejército comienza a correr porque dice que huían de su presencia. Parecía como un plumero de gallinas. Imagínense pues que eran soldados y en vez de estar enfrentando a todos, ¡ah!, salieron corriendo. Y David entonces está en la mitad, el niño de 12 años, y ve a todo un poco de guerreros corriendo como gallinas. Y un gigante acá, y David queda así como extrañado. Y en medio de la confusión, alguien tuvo que haber gritado y le dicen a David: David, ¿acaso es que no habéis visto a aquel guerrero? Note la conversación, se están dirigiendo a David, al que no estaba porque no entendía. Y le dicen: David, y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? David, él se adelanta para provocar a Israel. De pronto porque tú no has estado estos días acá, pero la amenaza es tan grande que al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. El rey le dará a su hija e incluso eximirá de impuestos, de tributos a la casa de su padre. Versículo 26 dice: entonces habló David. David, ¿cuándo habló? No cuando escuchó la amenaza del gigante. ¿Qué hizo David cuando escuchó la amenaza de Goliat? David no hizo nada. Al punto que le preguntan: ¿por qué no huyes? ¿Acaso es que no entiendes? ¿Cuándo fue que habló David? Según el texto bíblico, ¿cuándo habla David? Cuando escuchó que había una recompensa.
Cuando David dice, hay una recompensa, dice, eche para acá, ¿cómo así? ¿Cómo? David no responde a la amenaza del gigante, David responde a la propuesta del botín. Y entonces ahí dice, ¿quién es este gigante incircunciso, este filisteo incircunciso que se atreve a provocar a los escuadrones del Dios viviente? Ahí sí se llena de valor, ahí sí se llena de fuerza, ahí sí se llena de interés, ahí sí se llena de atención. Lección número 1 en esta noche. Es un principio que hablaba con algunos esta tarde. Si hay botín, hay batalla. Dígaselo al que está a su lado. Si hay botín, ¿hay qué? Hay batalla. Una vez más, David se interesa, Pastor Robert, Pastora Susana, solamente a escuchar las palabras de Goliat y atender la amenaza cuando escucha que hay una recompensa por enfrentar a Goliat. Antes no. Pastor, usted me está enseñando en esta mañana que hay que ser un interesado en la vida y que hay que luchar por aquellas cosas que son plata, mujeres. Usted va a regresar mañana a su casa. ¿Qué le habló Dios? Que luche por plata y por mujeres. ¿Cuántos dicen amén? Pero la Biblia lo está diciendo. Pero no, ese no es la verdad bíblica. Muy bien, no caiga otra vez. Si no, le mando un saltamontes allá también a donde usted está. Aquí tengo varios que me acompañan. Mire, ¿por qué para David esto era un botín? David era un hombre interesado. Nada que ver, la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Oh, el saltamontes ahora me quiere meter a mi oreja. Ahora son mis amigos, ya están muy confianzudos. Tampoco hasta la oreja no. La Biblia y el vaso sí, pero la oreja no, por favor. Miren, ¿por qué David ve estas recompensas como un botín? Pues bien, la Biblia, botín, es todo aquello que es proporcional al llamado, a la asignación, al propósito de Dios para tu vida. La verdad bíblica es que tú tienes que pelear en donde hay llamado, tú tienes que pelear en donde hay asignación, tú tienes que pelear en donde Dios te ha llamado, donde Dios te ha puesto para cumplir un llamado, un propósito en ti. Pastor, todavía no entiendo. Le dije, David había sido ungido para ser rey. David tenía un gran problema para ser rey. Era plebeyo. Era un hijo ilegítimo. No tenía la sangre para ser rey. En aquel tiempo y aún ahora, los reyes heredan sus reinos a sus hijos. David no era de sangre real. ¿Cómo David podía tener acceso al reino? Habían dos vías en aquellos tiempos y aún ahora. Para ser rey, David tenía dos caminos. Número 1, matar al rey, deponer al rey, cortar la cabeza del rey y él autoproclamarse rey. Hacer un golpe de estado, derrocar al rey, y él entonces asumiría la corona de rey. Pero usted conoce el corazón de David, que nunca quiso amenazar ni levantar su mano contra Saúl, el rey de Israel. Por lo tanto, solo le quedaba un camino, sin violencia, sin muerte, sin deshonra, y era casarse con la hija de un rey. Si David se casaba con la hija del rey, David automáticamente se convertía en príncipe. Y como príncipe podía heredar legítimamente, el trono del rey. Así que cuando David escucha, llega a la batalla y dice que el rey al que lo mate le concede casarse con su hija, David dice, hay un propósito para mi vida. Ese es el camino, esa es la asignación, esa es la puerta que Dios está abriendo. Por lo tanto, ese es mi botín.
Y además le dicen que le van a dar dinero. David no tenía cómo pagar, era el hijo despreciado, ilegítimo, no tenía cómo pagar la dote que se acostumbraba en aquellos tiempos. Así que cuando dice, no solamente tengo la hija y tengo la dote para pagar el matrimonio, ese botín es mío. Y sumado a todo eso le dicen, van a eximir de impuestos a la casa de tu padre. David dice, ahora sí mi padre me amará. Ay, ahora sí, cuando yo le diga, papá, nunca más tendrás que pagar impuestos. Oh, su apatía, su odio, su rencor, su recuerdo de aquel nacimiento ilegítimo se borrará de la mente de mi padre y mi padre me amará. Oh, hay un botín para mí. No era que David fuera interesado, era que David estaba entrenado y entendía el principio bíblico, que si hay botín, diga fuerte, hay batalla. Tiene más fuerza el grillo que me acompaña. A la voz de 3, si hay botín, ahora sí. Ahora, acto seguido, le dije que el hermano lo rechazó. Y David le contesta cuando su hermano le dice, ¿usted para qué vino acá? Yo conozco la soberbia y la malicia de tu corazón. Versículo 29 dice, David le respondió a su hermano, ¿qué estoy haciendo yo? Esto no es solamente estoy preguntando a su hermano mayor. Cabe la pregunta, ¿David podía enfrentar a su hermano mayor? Si David hubiera enfrentado a su hermano mayor, al que fue a la guerra, pregunto, ¿será que David le hubiera podido vencer a su hermano mayor? ¿Usted qué piensa? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Pues mató al gigante. Su hermano mayor, usted no se ha atrevido, ¡pum! Un patadón, ¡pum! Un cabezazo, alguna cosa le mete a su hermano. Pero ¿por qué David no le pegó a su hermano mayor? Una vez más, si hay botín, la fuerza de grillo, 1, 2 y 3, si hay botín, en consecuencia, si no hay botín, ¿qué ganaba David con pegarle a su hermano? Por lo tanto, no pelea con él. Pero contra el gigante hay botín, eso es para mí. Contra mi hermano no saco nada. Primer principio en esta noche: ¿estás peleando las batallas correctas o estás peleando las batallas equivocadas? Pregúntate, ¿en qué estás gastando tu fuerza? ¿En qué estás gastando tu fe? ¿En qué estás gastando tu oración? ¿En qué estás gastando tu ayuno? ¿En las batallas correctas o en las batallas equivocadas? Padre, ayúdame, concédeme esa muchacha. Y hablas con tus padres, yo quiero casarme ya, yo la amo. Hablas con el pastor, déjenme, yo quiero casarme con ella. Y todos te contestan a la vez, pero si apenas tienes 9 años, ¿qué estás hablando? Y el chico ayuna, y el chico ora, y el chico clama. Está gastando sus fuerzas en la batalla equivocada. En vez de a esa edad debería estar peleando por la santidad de su corazón. A esa edad debería estar peleando por conquistar a sus amigos para Cristo. A esa edad debería estar peleando porque el dominio propio del Espíritu Santo venga sobre su vida. A esa edad debería estar peleando para que su mente sea una mente pura, creativa, llena de la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. A esa edad, en vez de estar aprendiendo porquerías, debería estar memorizando la palabra. La batalla contra el tiempo para llenarse y revestirse de la palabra de Dios. Solamente un ejemplo. Mis 4 grillos a mi lado aplauden mejor que usted. Debería darle pena con mis grillos. Mírelos, acá están. Pregúntese si no está peleando las batallas equivocadas. Lo peor aún, muchos pelean con Dios. Se enojan con Dios y pelean con Dios y no hay botín. Y siempre les pregunto, ¿para qué pelean? Jóvenes que están aquí, algunos están peleando para aparentar con sus amigos lo que ustedes no son. Y a eso le llaman botín, ser aceptado, ser valorado por gente que no te valora y no te ama. Pero tus papás que sí te valoran y sí te aman, con ellos peleas y los desprecias.
Estás peleando la batalla equivocada. Estás peleando por sobresalir haciendo lo malo, cuando deberías estar batallando por guardar tu mente para hacer lo que agrada a Dios. Hablaba con los esposos, peleamos entre esposos. Me gusta preguntar, ¿hay botín, esposos que están acá? ¿Hay botín en pelear con su esposa? Ninguno dijo que no, me preocupé. Le sugiero que diga que no, ella está al lado. Hagamos de cuenta que no hice esa pregunta, volvámosla a hacer. Buenas noches. No ha pasado nada. Esposo, solo por casualidad, ¿hay botín en pelear con su esposa? Qué corazón tan bello tienen ustedes. Esposas, ¿hay botín en pelear con sus esposos? Pero como dijo una mujer, no, pastor, no hay botín, pero es que lo disfruto tanto. No, que esa no sea su respuesta. Que esa no sea su respuesta, pastora Susana. No, esa no puede ser la respuesta. Enfócate en pelear las batallas correctas. Pídele al Espíritu Santo la sabiduría. Es más, valdría bien la pregunta también hacerla, conforme a la enseñanza de David. ¿Qué estás dispuesto a pelear para conquistar el sueño de Dios para tu vida? Muchos piensan que el sueño de Dios se cumplirá así nomás. Muchos anhelan el sueño de Dios, el diseño de Dios, pero no están dispuestos a librar batalla por los sueños de Dios. Felicito. Es un ejemplo vivo, nuestros pastores Robert, Susana. Hay un sueño de Dios en este lugar, en este monte, y han dado todo por ese sueño, dispuestos a pelear y a lucharlo. Por eso estamos en este lugar. Felicito a un pueblo que ha creído y también lo ha dado todo para estar en este lugar y construir esa hermosa ciudad de Dios, casa de Dios, colegios, hospitales, casas, lagos y todo lo que vendrá. Vamos dispuestos. Y son hombres de esa manera que alcanzan y conquistan las batallas y las victorias. Son a esos hombres que los gigantes, su fe, su valentía, su confianza en Dios, lo hacen tan grandes que aún los gigantes parecen enanos al lado de ellos. Pero tú no pienses que podrás conquistar batallas. Contrario. Tú no pienses que podrás conquistar los sueños de Dios haciendo lo contrario. La Biblia es tu inspiración, el Espíritu Santo es tu consejero, y aún el testimonio de hombres en este lugar una y otra vez te gritan y te aseguran: solamente enfrentando a los gigantes, enfrentándolo todo, podrás conquistar los sueños de Dios. Y David entonces sigue la historia y dice: yo quiero ir a pelear contra ese gigante. Alguien le habla al rey Saúl y le dice: Saúl, parece que hay un guerrero después de 40 días y 40 noches dispuesto a pelear con el Goliat. Y Saúl entonces dice: tráiganlo. Y cuando entra el guerrero, el corazón de Saúl se enojó porque vio entrar fue un niño. Uy, casi mato a mi amigo el saltamontes. Se ubicó mal. Y cuando nos da la conversación el versículo 32, porque apenas llega a la presencia el rey, David se inclina ante el rey y le dice: rey Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. El rey le contesta: usted no podrá ir. ¿Cómo se le ocurre a usted pelear contra él? Usted es un niño, un muchachito, y él es un hombre de guerra desde su juventud. Es natural. Algunos dicen: David fue despreciado porque Saúl estaba endemoniado. Yo no creo tanto esa versión.
La verdad es que la lógica indica cómo usted va a arriesgar el reino en las manos de un niño. La amenaza de Goliat era: si el que vence se queda con todo. Usted, rey de Israel, con ejércitos, con territorios, ¿va a arriesgar la estabilidad de toda su nación en las manos de un niño de 12 años? No tiene sentido. Así que lógicamente Saúl, endemoniado y todo, pero con lógica le dice: usted es un niño, ¿cómo se le ocurre usted ir a pelear por allá? Y entonces David tenía que ganar una batalla primero. No era la batalla contra el gigante, era batalla contra los que estaban a su lado, que no creían en él. Y David entonces le dice a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía atrás de él, lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Créeme, este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Aleluya, gritó la hermana. Pero Saúl no gritó aleluya. Saúl lo miró y dijo: ¿qué? Este chino está loco, me traen un niño que mata osos y leones. ¿A quién se le ocurre eso? Saúl dijo: sáquenme a este niño de acá. Sí, claro. Pónganse a pensar, un niño, dice él, que ha enfrentado osos y leones. Un niño. Me pongo a pensar, el rey tuvo que haber dicho: chico, esto es una batalla de verdad. Si acaso usted ha pelado para ir con un peluche, para ir con un oso, el oso yogi, alguna cosa. O sea, deje la bobada, hermano, váyase de acá. Y que usted ha peleado con osos y leones, para ir lo máximo que usted le ha dado en la cabeza, para ir al, no sé, al tigre de Zucaritas. Pero sea serio, quiten a este niño de acá. ¿Cuál osos y leones? Deje la ridiculez. Y cuando David ve que el rey no está creyendo y que sus palabras no logran convencerlo, viene un versículo llamativo, versículo 37, y el escritor dice: añadió David. Añadió, es que David da su discurso y el rey no le escucha y nadie le cree. Y entonces, antes de que lo saquen de su presencia, es como un grito de urgencia. Añadió David: créame, rey, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y de manera sorpresiva dice que Saúl le dijo a David: no, ahora sí, ve y Jehová esté contigo. Interesantísimo. Todo el discurso anterior fue mucho más largo y mucho más profundo, y el rey no le creyó. Pero cuando David menciona, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del oso y de las garras del león, él también me librará. Parece que cuando escuchó la palabra garras era la palabra clave. ¿Garras? ¿Dijo usted la garra? Sí. No, si es con la garra, sí, vaya pues. ¿Qué fue lo que realmente escuchó Saúl? No, ya le había mencionado Jehová antes también. Léalo bien. Tampoco. Mire, le digo una vez más, vuelva a la imaginación bíblica. Imagínese a David peleando con un oso. Es que usted no usa la imaginación. Piense usted, ¿cómo es pelear con un oso, un niño de 12 años? Algunos se imaginan que David estaba en el campo y venía el osito y David le decía: buen osito, usted se sujeta, brusco no, se acuesta que lo voy a matar. Algunos piensan que David peleó. No, el oso se levantaba, ¡bra! Y este niño de 12 años, ¿qué hacía? Se le metía al oso, tomaba la oveja, salía corriendo y el oso lo perseguía. Y el oso, ¡bra!, le mandaba una garra y lo lastimaba, y ¡bra!, le mandaba otra. David dejaba a la oveja al cubierto y se devolvía contra el oso y sacaba su puñal, le amarraba el oso, le jalaba un bigote, le jalaba la oreja, le metía pata, puño, hasta que lo mataba. Le pregunto, ¿cómo cree que quedaba David después de matar a un oso? ¿Cascado? ¿Lleno de cicatrices? ¿Lacerado, con marcas en su cuerpo, con heridas en su cuerpo?
Lo que pasa es que nadie atendía a David. David llegaba a su casa y un papá que lo despreciaba, unos hermanos que no estaban atentos. David simplemente se consolaba con su arpa cantándole a su Dios. Nadie estaba pendiente de David, por eso no tenemos ese relato. ¿Cómo cree usted que David mataba a un león? Si usted cuando se enfrenta a un ratón y sale corriendo. Si se ríe es porque ha corrido. Qué tristeza. Le voy a enviar a mis amigos saltamontes. Atáquenlo. No, mentira, no, saltamontes, quédense acá. Una vez yo tuve que pelear con una paloma que se me metió a la casa. ¿Cierto, amor? Una paloma se me metió a la cocina y yo salí valiente y vi a la paloma y la miré, y cuando ella comenzó a volar y la fui a atrapar, me voló en mi mirada y me sacó esas uñas y las quería clavar en mis ojos. Mi esposa dice que estoy exagerando, pero así fue. Tenía un pico asesino y me quiso clavar y quitarme un ojo. Salí corriendo y me metí contra un portazo acá y casi me parto la nariz. Para la historia quedará que yo corrí cobardemente ante la paloma, pero Dios y la paloma saben que ella me quería matar. Pero de verdad, ¿usted cómo piensa que uno lucha con un oso o con un león? Un niño de 12 años se le levanta y el león ¡ra! Y David quieto acá y trin una llave al león y pin, pin, pin. Y le daba al león, le jala una oreja, le jala un bico y lo mató. Pero ¿cómo cree usted que el león se dejó matar? El león seguramente le rugió, le mandó un colmillo, le mandó una rajada, le mandó una cicatriz. Y entonces, ¿cómo piensa usted que era la cara, el rostro, el cuerpo de David? Algunos imaginan a David así como yo, bello, lindo, hermoso. Pero el texto bíblico me presenta a un David lleno de cicatrices. Lo más parecido a Scarface, a cara cortada. Lleno de heridas, cicatrices. Entonces cuando David le está diciendo, créame Saúl, yo he matado osos y leones, y el rey le dice, quite de acá este chino, esto es una ridiculez. Estoy seguro que David se tuvo que haber quitado su camisa. Y añadió David, ¿usted cómo le habla de garras si no es mostrándole cicatrices? David tuvo que mostrar su costado, su pierna, su cara y decirle, mire, si ve esta chaguala que tengo acá. ¿Se entiende la palabra chaguala? Bueno, por el espíritu, entiéndala. ¿Entiende esta cortada que tengo por acá, esta cicatriz? David le dijo, mire, esta me la hizo un oso. Y entiende esta que tengo por acá, unas garras que tengo por acá. Esta me la hizo la esposa del oso, era más peligrosa. Y ve esta que tengo por acá, esta me la hizo un león. Y cuando el rey ve a un niño hablándole de garras, pero mostrándole sus cicatrices, el rey dice, wow, esto es verdad. Este niño de verdad ha matado osos y leones. Y ahí ya no lo duda más y le dice, ve y Jehová esté contigo. ¿Y por qué le cuento esto? Porque quiero terminar. Algún día contaré testimonios, pero en esta noche le voy a contar un testimonio. En el mundo de los testimonios creo que no alcanza ni para testimonio. Este llega como a lastimonio. Este está todavía más abajo. El lastimonio. A los 14 años yo vivía en una casa cómoda con papá, mi papá pastores. Me gustaba mucho el fútbol, pero en un día, en una reunión como estas, pastor, vino un pastor y me dijo, David, esta mañana estaba orando y no sé, vino el rostro tuyo en medio de la oración y Dios me dice que te diga que lo tuyo no es el fútbol. Yo estaba obsesionado, yo quería ser futbolista. Me dedicaba a entrenar, estaba en 3 equipos, todos los días tenía liga, todos los días entrenaba 5, 6, 7 horas después del colegio, hasta largas horas de la noche. Tenía propuestas a unos equipos, unas ligas, amaba a Dios, pero amaba más al fútbol. Y este pastor me dice, David, Dios te habla que lo tuyo no es el fútbol. Y yo recuerdo que esa noche llegué a mi habitación y le dije, Dios, entiendo que me estás advirtiendo como un buen padre que
mi carrera futbolística no va a prosperar. Gracias por el dato. Pero voy a seguir jugando hasta que me dé fuerzas. Entenderé que lo tuyo no es mi llamado. Pero tampoco hay prisa, tengo 13, 14 años. Tengo todavía mucho fútbol por jugar. Espérame un poco más, Dios, para servirte. Y hice esta oración sabia, inteligente, profunda, y le dije: tú eres el Dios del tiempo, el alfa y la omega, el principio y el final, el Dios de la eternidad. Para ti, que son un par de años más, espérame un par de años más. Si tú eres el Dios del tiempo, a ti no te pasa el tiempo. Y me acosté. Al día de mañana me fui a entrenar. Al otro día me estoy cambiando, me estoy poniendo los guayos, los botines. Me tira un amigo un balón, lo voy a parar y tengo 3 lesiones en mi rodilla derecha. Se me corre la rótula, se me riega el líquido de los meniscos, tuvo 3 desgarros del ligamento interior y ahí quedo tirado en el piso. Lo más parecido a mi lesión hoy, para que el que sepa más o menos de fútbol, fue la lesión que tuvo Neymar hace unos años atrás, con la diferencia ni que yo jugaba como Neymar ni tenía la plata de Neymar, pero es la misma lesión. En algo me parezco a él, ¿no? Sin el talento ni la plata, pero la misma lesión. Bueno, Neymar ahí se acabó su carrera. Regresó a Brasil y no ha vuelto a poder surgir. Ahí 1 año y medio estuvo parado. Así que calcule yo con esa rodilla vuelta a nada, tirado por ahí. Así que vuelvo esa noche al mismo lugar donde había orado la noche anterior y le digo: Dios, qué impaciente eres tú. ¿No me pudiste esperar un par de años? ¿Tenías que lesionarme? Y con esta altivez y soberbia propia de un corazón herido e inmaduro, le dije a Dios: nunca te voy a servir. Así no, a las malas no, a las patadas no. Yo soy solamente un niño tierno, frágil, indefenso. ¿Cómo me tratas así? Y descargué toda mi ira contra Dios y le dije: nunca te voy a servir. Lo he contado en otras oportunidades. No me gusta hacer una apología del pecado, pero me volví adicto, me volví un drogadicto por 16 años. Marihuana, alcohol, vicios, calle, rebeldía, lujuria, lascivia, pecado, borracheras. Se lo puedo resumir, siempre lo digo de esta manera, ya lo dije en estos días. Viví una vida loca. Y me gusta aclarar, pero no me convertí en una loca, ¿no? Pero viví una vida loca. Las mamás le decían a uno de pequeño: esos amigos suyos no me caen bien. Hay algo en sus amigos que no me da paz. Cuídese de sus amigos. La mamá le dicen eso a uno de niño, ¿no? Pues bien, mi mamá nunca me dijo eso de mis amigos. La mamá de mis amigos le decían eso a ellos de mí, porque yo me volví malo. Yo era el que invitaba a mis amigos a las drogas, era el que armaba los pleitos, era el que robaba, era el que estaba siempre en el desorden, era el bandido del barrio. Y así viví una vida de pecado. Un día mi papá era muy intencional y siempre que me citaba a la iglesia. Me echaron de mi casa. Y un día mi papá me dijo: hijo, quiero hablar contigo. Y yo decía: ok, ¿dónde nos vemos? Ay, justo estoy en la iglesia, ¿por qué no pasas por acá? Y cuando yo llegaba, había un culto. Y papá: ay, se me olvidó que había un culto especial hoy. Quédese por acá, mi hijo, y al final del culto hablamos. Así que me tocaba quedarme en los cultos. No me gustaba, yo me sentaba en la última fila. Tenía ahí en mi mochila mi droga, mi cigarrillo. Y recuerdo que en una de esas veces en la iglesia veo una muchacha, me llamó mucho la atención. Así que yo tenía un código, yo no quería salir con mujeres cristianas, no me interesaba ninguna mujer cristiana. Tenía odio y repulsión con todo lo que tuviera que ver con el cristianismo, pero esta muchacha me llamó la atención y dije: de pronto, aunque está en la iglesia, es de esas cristianas que son cristinas. Hay una posibilidad que ella, cristiana, también esté como yo, porque le tocó venir. Pero de pronto ella en su corazón es más pecadora que Jezabel. Dije: voy a ir a invitarla a comer. ¿Quién quita? Entonces la invito a comer y voy a un restaurante con ella. Y le mando la prueba. Digo: tráigame unas cervezas y una carne. Y entonces ella se para y me dice: no, ¿qué piensa usted? Yo no tomo cerveza. Yo le dije: ah, no. Me dice: no. Entonces yo quedo frustrado. Dije: esta sí me salió cristiana.
Pero ya había pedido la carne, el mesero ya se había ido, ya no tenía cómo cancelar el pedido. Así que mi mente rápida dije, bueno, le haré 4 o 5 preguntas a esta mujer. Generalmente a las mujeres les gusta hablar mucho. Le voy a hacer preguntas de todo: cómo se llama, el color favorito, el peluche favorito, la marca de ropa, el artista, la canción, su familia, sus papás, qué trabaja, cuáles son sus sueños. Y yo le hago 7, 8 preguntas, me pongo a comer y ella va a hablar, termino, pago y me voy. No me interesa saber nada de esta niña cristiana. Y así hice, le hice preguntas y comencé a comer como un loco. Ella comenzó a contestarme las preguntas decentemente y me dijo, bueno, me preguntas por mi familia, quiero contarte que mi mamá murió. Yo, ¿cómo? ¿A qué edad murió tu mamá? Me dijo, cuando tenía 10 años murió mi mamá. ¿Y cómo? Me interesó un poco la historia. Abrí esos ojos y le dije, ¿a usted Dios le quitó a su mamá? Ella sonrió y me dijo, mi mamá estaba enferma, le hicieron una transfusión de sangre, se equivocaron, le dio trombosis. Llegamos a la iglesia, conoció de Dios, pero finalmente mi mamá murió. Murió en mis brazos mientras yo cantaba una canción y adorábamos a Dios. Alguien que venga al piano y me ayude, vamos a terminar. Ella me dijo, mientras yo le cantaba, el Señor es mi Dios, el Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo. Y ella me cantó la melodía ahí comiendo. El que cuida mis brazos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Yo, wow. Su mamá murió así, sí. Y su papá, dice, mi papá peor. Papá entró en una profunda crisis, depresión, se volvió alcohólico. Incluso nos abandonó, se fue del país y nunca más regresó. Y yo entonces me emocioné. Casi que celebro con esa cerveza en la mano. Y la miro y le digo, usted es de las de mías, de las que Dios se mete con los niños y los trata mal. A usted Dios le quitó a su mamá y su papá la abandonó. Entonces, ¿cómo es que usted sirve a Dios? ¿Cómo es que usted no toma una cerveza? Y ella me contesta y me dice, David, es verdad, Dios podía sanar a mi mamá y no la sanó. Dios podía transformar el corazón de mi papá y no lo transformó. Pero lo único que sí le puedo asegurar es que el único que estuvo conmigo ha sido Dios. Y me dice, mire, yo pasé momentos abandonada, mi abuelo nos recogió, pero fueron momentos difíciles. Y mi abuelo muchas veces no tenía para alimentarme o para darme un gusto. Y yo llegaba al colegio con antojos y quería algo. No tenía un dinero. Mientras todas a sus papás le mandaban una buena lonchera, yo no tenía para tener una lonchera. Así que yo en el barrio, ahí en el colegio, en el Prado, yo levantaba mi voz y decía, papá, quiero una hamburguesa, o quiero un perro, o quiero comerme algo. Un perro es un pincho. No, un perro es un pincho, no, un perro es un pancho, pincho, ya lo que sea. Saltamontes me tienen loco. Mire, si ves Saltamontes, ¿cómo vamos ahí? Vamos bien, ¿no? Bueno, amigo, quédese quieto, ya vuelvo. Mire, ella decía, lloraba y le decía, Señor, tengo hambre. Y me contestan en la mesa y me dice, y yo no sé cómo, pero de manera sobrenatural Dios proveía alimento. Me mira y me dice, quizás para usted no era la mejor hamburguesa del barrio, no era la mejor hamburguesa del lugar. Sí, estoy de acuerdo. Pero para mí era ver la provisión de Dios. Recuerdo, me dice ella, que era tener los zapatos rotos. Cualquier compañero mío iban de sus papás y le decía, se me rompieron los zapatos, y se los compraban, pero yo no tenía papás. Así que en el mismo lugar levantaba mi voz y le decía, papá, necesito unos zapatos. Y de manera sobrenatural alguien me daba unos zapatos. Quizás para usted no eran los más finos, los Nike o los Jordan, los de la última generación, pero eran unos zapatos sencillos. Pero para mí era ver la provisión de Dios. Es más, David, 4 veces me intentaron abusar y violar. Y ahí yo clamé con fuerza y le dije, papá, defiéndeme.
Dios hizo algo, movió una cama, movió una puerta, agitó un barrio, agitó un cimiento, y yo me escapé, enfrenté y salí vigorosa. Y me dice ella así con firmeza: no te lo hablo desde la lástima ni desde el dolor, no, David. Es verdad, Dios podía sanar a mi mamá, Dios podía transformar a mi papá, pero de lo que sí estoy seguro es que el único que ha estado conmigo es Dios. El único que me ha defendido es Dios. El único que me ha acompañado es Dios. En esa escena, yo me quedo mirando a esa niña de ojos verdes, cara alegre, corazón brincón. Le digo dos cosas profundamente. Número uno, le dije: realmente usted es diferente. Si algún día me llego a casar con una mujer, no porque me fuera a casar con un hombre, no, sino que no me quería casar con ninguna mujer, pero no me tire el testimonio. Pero dije: si algún día me llego a casar, me casaré con usted. Y lo segundo, se me metió un mugre al ojo. Ya vengo, y me levanté y me fui al baño. No era un mugre, lo que pasa es que no quería llorar delante de ella. Pregúnteme, pastor, ¿por qué lloraba? No sea chismoso, pero le voy a contar para que no se quede con la duda. ¿Por qué lloraba? Mire, ¿por qué lloraba? Ustedes son muy nobles, les digo, no sean chismosos, y aplauden. Santo Dios. Mire, ¿por qué lloraba? Yo no podía entender cómo esa niña, yo no había perdido a mis papás. Mi mamá no había muerto en ninguna transfusión. Mi papá no me había abandonado. Yo simplemente me había molestado con Dios, ofendido con Dios, porque mi rodilla se había lesionado. Y yo había vuelto mi cicatriz, mi herida, en una excusa para pelear contra Dios. Y tengo al frente a una niña de 16 años que lleva 6 años huérfana, diciéndome estas cosas con tanta madurez y vehemencia en Dios. Una niña que lo perdió todo, que cuando quedó huérfana estaba en una condición social muy buena, y a causa de sus padres, al abandono, quedó en una condición social muy estrecha. Niña que fue intentada, abusada, niña que estaba abandonada, y una niña tan fuerte, tan sana, tan valiente. Yo no podía entender cómo ella podía incluso usar sus cicatrices para aferrarse a Dios, y yo, inmaduro, necio, tonto, había vuelto mis cicatrices una excusa para pelear con Dios. Y cuando recuerdo ese testimonio, el mío, porque el testimonio es de mi esposa. Bobito no era, así que me casé con ella después. Esa es mi esposa. Hoy te honro, amor. Ya fue el instrumento que Dios usó para cambiarme. ¿Usted quiere saber más? Hay unos libros, ¿no?, que trajiste. Esto ya es verdad. Son pocos. Se me olvidó estos días sacarlos, Pastor Robert. Hay unos libros. Creo que solo son como 20. Así que a los 20 más chismosos se los voy a vender. Sí, porque ahí cuenta toda esta historia y cosas más de su cáncer y de su proceso. Se llama Prueba de Fuego el libro. Es de mucha bendición. Si usted tiene personas con profunda depresión, o hijos con profundas crisis, grietas o heridas, o personas enfermas de cáncer, de alguna dolencia, así no sea para usted, le sugiero de verdad, intente comprar ese libro mañana en la iglesia y lléveselo a una de esas personas. Creo que el libro está como en $10, algo así. Mire, hice cuña y todo. A mi amigo Saltamonte le voy a dar uno. 16,000 pesos argentinos me gritan acá. Déjeme terminar, que quiero orar. Cuando le cuento este testimonio mío, el testimonio es el de mi esposa, pienso en David. El David de esta historia tenía tantas heridas. Póngase a pensar en esto: rechazado en casa, rechazado por papá, hijo ilegítimo, rechazado por sus hermanos,
en medio de todo, queriendo agradar a Dios y cascado por osos y por leones. David tenía todos los argumentos para pelear con Dios y decirle: Dios, no cuentes conmigo. Oh Dios, nunca te voy a servir. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero consagrarme, pero mi papá me desprecia, mis hermanos me desprecian, la gente le avergüenzo, nadie se preocupa por mí. Oh Dios, quiero trabajar en el campo, te canto, te adoro, y vienen leones y mira cómo me dejan el cuerpo, vienen osos y mira cómo me dejan. David tenía cientos de argumentos para pecar y alejarse de Dios. Pero David, como la niña de la historia, usó todas las dificultades no para pelear con Dios, sino para aferrarse a Dios. Usó toda la crisis, usó todo el dolor, usó todo el abandono, usó toda la preocupación para cantarle salmos a su Dios y decirle: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oh, en lugares de delicados pastos Él me pastoreará. Ay, cabriamando roboboistere briamá. Quiero orar en esta noche. Quiero pedirle a mi esposa que venga y me ayude a orar. Quiero orar por personas que tienen cicatrices y que han usado esas cicatrices para pelear con Dios. Personas que tienen heridas en el alma y han usado esas heridas y has permitido que el enemigo te diga: eres una vergüenza, eres un fracaso, no vales para nada. Si esa es tu condición, la invitación es: no uses esas heridas como excusas de derrota, úsalas más bien como trofeos de victoria. La genética de nuestro Salvador es la misma. Tú vas a encontrar en la Biblia a Cristo Jesús. Cristo resucitó, Cristo glorificado se revela a sus discípulos. Cristo no le reconocen porque su rostro es diferente, su cara es diferente, su cuerpo es diferente. Sin embargo, Jesús les muestra las heridas. Es decir, Jesús glorificado conservó las cicatrices. ¿Para qué las conservó? Debería haberlas quitado de su cuerpo. No las quitó, porque las cicatrices marcan que eres genuino. Las cicatrices te dicen que tú has vencido la prueba. Las cicatrices te dicen que donde otros renunciaron, tú prevaleciste. Una cicatriz es una señal de victoria. Una cicatriz no es una vergüenza. No. Una cicatriz es un trofeo de victoria.